encore notre cours de français. Et j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Espero que hayan pasado una buena semana, du lundi au vendredi. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi, quelle date? 19 décembre 2020. Aujourd'hui, nous sommes samedi 19 décembre 2020. On continue avec les cours de français. La dernière fois, la dernière classe, le dernier cours qu'on a travaillé certains mots par rapport au métier. Les métiers, on a travaillé de métiers, si je me souviens pas. Hemos trabajado fue en la penúltima clase que trabajamos las profesiones. En la última clase, on a vu, je vous appris, je les ai enseñado, je vous appris les adjectifs, des adjectifs les plus, ¿cómo se dit? De base qu'on utilise en français. De base quiere decir los adjetivos que más usados, más vistos en el francés. Los adjetivos como decir bonito, bonita, estas cosas, grande, todos esos adjetivos que es también interesante de aprenderlo, de saberlo. Je m'excuse parce que je dis que je vais faire les cours de français ici nous serons le matin et pour vous ce serait peut-être 1 heure, 2 heures le matin, mais vous demanderez peut-être pourquoi je commence ma classe de français comme d'habitude à 21 heures ici en France et pour vous à 14 heures au Mexique. Mais ce matin, j'ai donné les cours de solfège et j'ai eu de faire beaucoup de choses, tant de choses dans la journée. Et c'est pour ça que c'est une coïncidence que j'ai fait les cours de français à la même heure d'habitude. J'espère que vous avez compris. Me excuso porque dije que iba a hacer la clase de francés, bueno, en unas horas que para ustedes sería la madrugada y para mí la mañana. Pues sí, así trabajé hoy el curso de solfeo y hice tuve que hacer muchas diligencias y pues coincide que hoy es a la hora normal que doy la clase de francés. Y quiere decir, pues también seguiré dando mis clases en el tiempo en que me sea posible, por eso también pues les pido disculpas. En el tiempo que me sea posible, ya no volveré a decir hay clase mañana o hay clase, no. El tiempo que yo pueda, entonces daré la clase y ustedes después encontrarán el video del en vivo. Le diré al hermano Daniel y él les informará a ustedes. Así será para mí, de acuerdo a mi tiempo. Bueno, pero no quiere decir que voy a desconectarme de ustedes. Para mí es un privilegio saber que en este momento soy el único que está dando clases de un idioma por inconvenientes que han tenido los otros profesores. Para mí es un privilegio, para mí es una grande bendición. Estoy dando 2 clases, solfeo y francés. Para mí, más que un privilegio, es una bendición. También quiero aprovechar porque yo les dejé una tarea el jueves. Ninguno envió una tarea de unas frases en francés para que me las escribieran en español. Pues hasta el momento solo una hermana que dijo, hermano, yo me excuso porque es la esposa de un ministro y primero tienen que atender a la amada del Señor. Y ella me dijo, tengo que salir a evangelizar con mi compañero. Y ella sí presentó excusas. Pues bueno, no es que se trate de presentar excusas. Ella lo hizo y es valedero. Para los demás, pues no sé, si no les interesa hacer la tarea, como les dijo el hermano Daniel, de ustedes depende de que yo continúe dando las clases de francés.
En las clases de solfeo veo muchas personas interesadas, dicen que les está resolviendo muchas dudas en las clases de solfeo, pero en las clases de francés ya nadie comenta nada, todos como que entienden perfectamente. Y aunque sé que eso no es así, si yo no veo el interés en ustedes, se los digo así, como se dice a quemarropa, yo mm, paro la clase de francés. Porque si yo no veo ningún interés, no vale la pena continuar con una clase. Así de sencillo. Y continúo con mi clase, lo que más amo, las clases de música. Lo que amo, mi vida la música. Y lo disfruto mucho. El francés, sí, pues yo sé que aporto algo a alguien, pero no me lo demuestran. A algunos, muy pocos. Y con esta tarea que dejé el jueves, ninguno lo ha demostrado. Entonces, pues eso me da a entender de que no tienen el interés. El hermano Daniel Villegas dice, sí, hermano, que están interesados, pero es que hay que mostrarlo, hay que demostrarlo. A mí nadie me pregunta en el WhatsApp, en el grupo de francés, si a alguien le interesa que le explique algo. Eh, sí, y el hecho de que en este momento hayan 21 contactos, eso no es nada, no me da a entender nada. Simplemente me da a entender de que están viendo la clase, pero no, nadie pregunta nada. Y si están aprendiendo, el que está aprendiendo pregunta. Siempre, el que está aprendiendo siempre le pregunta al profesor. Y sí, vuelvo y lo digo. Ninguno me envió la tarea. No es como la penúltima tarea que dejé de palabras. Varios, yo creo que unos 5 o 6 me enviaron la tarea, perfecto. Pero esta tarea de ya de frases, ninguno, al menos para decir, no entendimos o no entiendo las frases. O de esa frase entendí estas palabras. Entonces, si no veo el interés, de una vez les digo, yo no continúo con la clase de francés. Y continúo con mi clase de solfeo. Vamos a trabajar hoy, a continuar un poco con las profesiones. Se preguntarán ustedes por qué tengo este teléfono en la mano. Es porque aquí me voy a guiar de ahora en adelante. Yo tomo capturas o paso aquí al celular temas para enseñar el francés, que no los tengo en cuadernos, ni en libros, ni en hojas, entonces lo voy a mirar aquí. Audios también, entonces los voy a escuchar aquí. Vamos a ver pues por el momento a continuar un poco con un poco más porque las profesiones son muchas. ¿Cómo se dice las profesiones en francés? Le métier. Le métier. Voy a escribir acá. Las voy a escribir. Le métier. D'accord? Voy a mirar dónde las tengo por ahí. Las profesiones, entonces yo busco, perdón, la carpeta. Aquí. Toca así. Toma ropa y color. Entonces, no vamos a ver clase de música, perdón, clase de música. Esta X la tengo aquí porque cambié de sitio y entonces aquí la clase en el día y en este momento la luz da contra este pedazo y sé que ahí no debo escribir. Entonces las profesiones le, me, tierra, un métier, le, me, tierra, ¿ok? Le, métier. Aquí me falta un acento. Las profesiones. Le métier. Le métier. No es le métier, no. Le métier. Le métier. Le preguntan a uno, ¿quel est votre métier? ¿Quel est votre métier? ¿Cuál es su profesión? Ah, yo soy profesor. Ah, yo soy boulanger. Yo soy panadero. Yo soy policía, yo soy
policía, je suis militaire, je suis militar, je suis un soldat, je suis soldado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, on va continuer avec le métier. Le métier. Y lo estábamos haciendo. J'étais en train de vous apprendre les métiers d'un parti masculin et de l'autre parti féminin. D'accord? Féminin, masculin, masculin et féminin. Féminin, masculin, féminin. Así, comme ça, d'accord? Entonces habíamos aprendido que era un serveur, une serveuse, alguien que sirve, puede ser en el restaurante, le serveur, le serveuse, eso. Aprendimos que es un profesor, que se dice un profesor, y se escribe de la misma forma, se pronuncia de la misma forma. Bueno, ya lo vieron. Un musicien, une musicienne. Un músico, una músico. Ahora continuaremos, por ejemplo, esta profesión. Así. Yo lo escribo en el francés. Je vais écrire en français. Et je vais traduire en espagnol. Je ne vais pas écrire en espagnol. C'est à vous de prendre des notes et savoir, quand je parle, j'écris quelque chose en français, c'est à vous d'écrire la traduction en espagnol. Ok? Un pompier, c'est-à-dire en espagnol, un bombero. Un pompier, c'est-à-dire en espagnol, un bombero. Le métier, un pompier, un bombero. Para el femenino, voy a trazar una raya, con sal, in pompière, une pompière, un pompier, on ne prononce pas la R, un pompier, une pompière, une pompière. Un bombero, una bombero. No se dice una bombera. No. Un bombero, una bombero. Una bombero. On continue. Otra profesión. Un autre métier. Un autre métier. Un plombier, que quiere decir un plomero, c'est-à-dire la traduction du français à l'espagnol, un plombier, un plomero. In, en français féminin, une plombière. Ok. Aquí me faltó, sí, aquí me falta un acento. Un plombier, une plombière, un plombier, un plomero, una plomera. De la profesión de plomero. Le métier de plombier. Un plombier, une plombière. Plomero. Un plomero, una plomera. Continuemos. C'est un métier très connu. Très connu. Una profesión muy conocida. Los que trabajan en una cocina.
un cuisinière, un cuisinière, un cocinero, un cocinero. Y aquí, une cuisinière, une cuisinière, un cuisinier, une cuisinière. Traduit al español, un cocinero, una cocinera. D'accord? Un cuisinier, une cuisinière. On continue. Ok? Pour ceux qui travaillent avec l'informatique, pour tous ceux qui travaillent avec l'informatique. Un informaticien, los que trabajan en informática, un informaticien, une informaticienne, ok, une informaticienne, doble N, un informaticien, une informaticienne, un informaticien. Es la profesión, c'est le métier en español que traduit, por decir, un ingeniero de sistemas. Un ingeniero de sistemas. Eso es en el francés, un informaticien, une informaticienne. Los que trabajan con la informática. Con la informática. Ok, on continue. Un mécanicien, un mecánico, es que trabaja en la mecánica, un mécanicien, une mécanicienne. Un mécanicien, une mécanicienne. Traduit al español, un mecánico, una mecánica. Un mecánico, una mecánica. Ok. Bon, on continue. Un secrétaire, traduit en espagnol, un secrétario, un secrétaire, une secrétaire. No cambia nada, solo que para el femenino, juste pour féminin, on doit dire une. Mais on traduit, on dit de la même façon. Un secrétaire, une secrétaire. Un secrétaire, une secrétaire. Un secretario, una secretaria. Se escribe de la misma forma. Un secrétaire, une secrétaire. Ok, on continue. Je vais
effacer, une partie, effacer, je suis en train de effacer, borrar, effacer. Ok? On continue le métier. Le métier. Clau. Esthéticien. Un esthéticien, une esthéticienne, une esthéticienne. Un esthéticien, une esthéticienne. Esta profesión, los que trabajan con la estética. En este momento se me olvida cómo se dice en el español, si alguien me lo puede recordar. Esteticista, bueno, se me olvida cómo se produce en el español, se pronuncia en el español. Los que trabajan con la estética. Un esthéticien, une esthéticienne. ¿Ok? Un métier très connu. Très connu. Notre frère qui s'appelle Habacuc Dominguez. C'est notre frère en la foi, dans la foi. Il est un journaliste, un periodista, un journaliste. Y para el femenino, justo, il change pour femina, une journaliste. Un journaliste, une journaliste. Un periodista, una periodista. Pour tous ceux qui aiment la télé, les cinémas, un métier très connu, un acteur, que traduit en espagnol, un actor. En féminin, une actrice. Une actrice. Un acteur, una actrice. Un acteur, une actrice. Ok. Je suis en train de vous apprendre des métiers qui sont très connus, que toujours on a besoin pour la vie quotidienne. Toujours on a besoin de ce métier pour parler dans la vie quotidienne. D'accord? On continue. Comme ça. Un pharmacien,
Une pharmacienne. Une pharmacienne. Un pharmacien. Un farmacéuta. Una farmacéuta. Celui qui travaille à la pharmacie. Celui ou elle, c'est elle qui travaille à la pharmacie. Un pharmacien, une pharmacienne. Ok? Continue. On continue. Bon, on s'arrête ici. Vamos a detenernos aquí par rapport a les métiers, referente a las profesiones. On va arrêter. Et j'espère que vous avez appris des métiers en francés. Espero que hayan conocido algunas de las profesiones en el francés, con lo que vimos la clase pasada y más estas. ¿Ok? Bon. On a fini tout ce qui correspond à les métiers. Le métier. D'accord. Aussi, j'aimerais vous apprendre une autre chose. Y yo quiero también aprenderles otra cosa. Cómo uno orientarse. Cómo orientarnos cuando estamos en la calle, por ejemplo. Es una forma, cómo orientarnos, cómo indicar que alguien nos indique el camino. ¿Sí? Entonces es súper importante. C'est très important pour la orientación. ¿Ok? Vamos a mirar, por ejemplo, qué es que uno utiliza para cómo se oriente, cómo buscar una dirección, cómo preguntar. Que más o menos uno le pregunta a alguien que si le puede indicar el camino. Entonces hay ciertas palabras que uno utiliza o que uno debe utilizar para que lo entienda. Indiquer le chemin. Indiquer le chemin. Indicar el camino. Esa es la palabra camino en francés. Chemin. Le chemin. Indiquer le chemin. Entonces, hay un cierto vocabulario, hay unas ciertas palabras que uno utiliza para que las tengamos en cuenta. On doit avoir en compte quelque chose. Tener en cuenta quelques mots de vocabulaire. Ok? Par exemple, on utilise ces mots quand on connaît déjà qu'est-ce que ça veut dire. Ces mots, c'est le verbe aller, que traduit à l'espagnol le verbe ir. Aller. On utilise aussi un mot qui s'appelle prendre. Ce verbe, je l'ai déjà appris. Ce verbe, je l'ai enseigné. Qu'est-ce que ça veut dire le verbe prendre? Prendre es tomar. Pero aparte de tomar algo, je prends le crayon. Yo lo tomo. Pero también yo tomo un bus, yo tomo un avión, yo tomo un taxi. ¿Ok? Prendre. Otra palabra, un autre mot. Recuerden que mot traduit en español palabra, mot. Y si es pluriel,
A ver, ex. Ok? Mot. Un autre mot qu'on utilise pour demander à quelqu'un d'indiquer le chemin, c'est aller, ir, prendre, tomar. Un autre mot. Tourner, que quiere decir girar. Gire a la derecha, gire a la izquierda. Tourner à droite, tourner à gauche. Tourner à droite, tourner à gauche. Tourner son verbos aller, prendre, tourner. Un autre mot qu'on utilise, quand j'utilise ce verbe, continuer. Le verbe continuer. Continuer. ¿Qué tal el español? Continuar. Continuer. Un autre mot qu'on utilise pour indiquer le chemin. Quoi? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire quoi en espagnol? Un lugar. Un lugar. Un coin. Un lugar. Un coin, c'est aussi un rincón. Un rincón, c'est un coin. Mais un coin aussi, c'est un lugar. Es también un lugar referente a indicar un camino. Un coin. Un coin. Es un vocabulario de cómo indiquer un chemin. Cómo orientarse. Cómo buscar que lo ayuden a orientarse. En la ciudad está perdido, necesita tomar el tren y desplazarse a cierto lugar, está buscando una dirección. Entonces pregunta y utiliza estas palabras. En quoi. Otra. Devant. Devant. Devant quiere decir frente, frente a un edificio. Devant. Devant le palais de justice. Je dis, on se trouve devant le palais de justice. Nos encontramos al frente del Palacio de Justicia. Devant. Frente al Palacio de Justicia. Al frente del Palacio de Justicia. Devant. D'accord? Devant. Esto ya lo enseñé. A gauche, a la izquierda, a gauche, a la derecha, a droite, a la derecha, a gauche. O podemos decir todo derecho. Continúe. Vous continuez tout droit. Usted continúa todo derecho. Entonces, todo derecho. Tout droit. Tout droit. No es lo mismo decir todo derecho, derecho que es masculino, a la derecha. A droite. Tout droit. Quiere decir que continúe todo derecho. Tout droit. Tout droit. Perdón. Tout droit. La T no se... On prononce pas la T. Tout droit. Et on continue. Bueno, hasta aquí. Por ejemplo, vamos a preguntar. Voy a borrar. J'efface. Conseguí un marcador que no necesita echarle un líquido para borrar.
mucho más fácil para mí. Por ejemplo, vamos a preguntarle a alguien, disculpe señora, ¿cómo hago para ir a la ópera? A la ópera, l'ópera. Entonces, vamos a mirar cómo le hacemos la pregunta, cómo hacemos esa pregunta. Todo este vocabulario, esto que estoy enseñando es muy importante, pues yo les enseño cosas que son del diario vivir, la vie quotidienne. Es por eso que yo hablo mucho de la vie quotidienne, lo que vivimos a diario. No me interesa enseñar algo que no vayamos a necesitar tanto, no. La vie quotidienne. Vamos a preguntarle a alguien, a una señora, por ejemplo. A una señora le vamos a preguntar, excusez-moi, madame, o pardon, pardon, que es lo mismo que decir disculpe, discúlpeme, ¿me puede ayudar en tal cosa? Entonces, le diremos, pardon, pardon, madame, pardon, madame. Esta palabra madame, como es una palabra muy respetuosa, igual para señor, entonces diario la escribimos con mayúscula, pardon madame, y le hacemos la pregunta. En caso de que estemos perdidos, yo estoy, je suis perdu, je suis perdu, ¿ok? Je suis perdu. Yo estoy perdido. Yo estoy perdido. Y le vamos a preguntar cómo puedo hacer o cómo es que yo hago para llegar a la ópera. O puede ser cómo hago para llegar a la estación del metro, a la estación del tren o a la parada del bus. En este caso vamos a utilizar cómo hago para llegar a la ópera. Entonces él le va a hacer la pregunta, ¿cómo? Ya conocemos esta palabra de pregunta, ¿cómo? Me gustaría que las copiaran para que las vayan después trabajando con la pronunciación. ¿Cómo es que je fais, ¿cómo es que je fais? El verbo faire, ya lo enseñé, hacer. ¿Cómo es que je fais pour, que es la palabra para, para, pour, como yo digo, para mí es un grande placer. C'est pour moi un grand plaisir. C'est pour moi, para. ¿Cómo es que je fais pour aller? El verbo ir, pour aller, para ir a la ópera, a l'opéra. A l'opéra. ¿Ok? Pardon, madame, je suis perdu. ¿Cómo es que je fais pour aller à la ópera? Pardon, madame, je suis perdu. ¿Cómo es que je fais pour aller à la ópera? Le vamos a preguntar así. ¿Ok? Y podemos agregarle, claro está, podemos agregarle, si a ella le place, s'il vous plaît. ¿Ok? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Por favor. Siempre que preguntemos algo, que pidamos un favor, el s'il vous plaît. Los franceses lo utilizan mucho y si usted pide un favor y no le dice s'il vous plaît, ellos le van a decir s'il vous plaît. O simplemente con una mirada le dicen todo. O si uno primero antes de preguntar algo no saluda, no dice bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Ellos le dicen a uno para que uno se dé cuenta que no está saludando antes de preguntar s'il vous plaît.
S'il vous plaît. Entonces, ¿cómo decimos? ¿Cómo decimos? Pardon, madame, je suis perdido. Comment est-ce que je fais pour aller à l'opéra? Comment est-ce que je fais pour aller à l'opéra, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Por favor. ¿Ok? Si es a una señora, si es a una otra forma de preguntar, otra forma de hacer la misma pregunta, ahora ya no es a una señora, es a una joven, a una señorita. Les dije que ya en Francia no se utiliza la palabra mademoiselle, mademoiselle. Pero pues aquí ustedes sabrán cómo se escribe mademoiselle en francés, señorita en francés. Podemos preguntar, pardon mademoiselle, pardon mademoiselle. Pardon, mademoiselle. Perdón, señorita. Pardon, mademoiselle. Y le diremos otra forma diferente de que nos guíe. Je cherche. Je cherche. El verbo buscar. Yo busco. Je cherche. L'opéra. L'opéra. Je cherche l'opéra. Le haremos la pregunta. Vous savez, ya sabemos esto. Vous savez el verbo savoir. Le verbo savoir. El verbo saber. Vous savez. Y esta palabra ya la conocemos. Où. ¿Qué quiere decir? De pregunta. ¿Dónde? Vous savez où. Vous savez où. Pardon, mademoiselle, je cherche l'opéra. Vous savez où c'est? C'est, ¿qué es? Es. Es. Este es, no es del cuando estamos conjugando, por ejemplo, el verbo être, yo soy, je suis, il est, él es, él es. Vemos que aquí tiene esta C con un apóstrofe. C. No es igual a conjugarlo il est. No. Este C es para decir es l'école de mon fils, es la escuela de mi hijo. C'est la rentrée scolaire, es la entrada a la escuela, la fecha de entrada de comenzar la escuela. C'est les vacances, son las vacaciones. C. Tengámoslo en cuenta que este es no es de dirigirse a ¿cómo se dice? El pronombre personal de tercera persona del singular, no es de él. Entonces, pardon, mademoiselle, je cherche l'opéra. Vous savez où c'est? Usted sabe dónde es. Es otra forma de preguntar. Y una forma más simple que esta, podemos preguntar también, pedimos, aparte de pardon, podemos decir excusez-moi, 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 madame, puede ser monsieur, señor, madame. Y le diremos a esa persona l'opéra. Yo me excuso que tengo que tener con la mano, debo sostener el tablero. L'opéra. S'il vous plaît. Interrogación. Entonces, una forma más sencilla, une façon plus simple de demander
indiquer le chemin, c'est excuse-moi, madame, l'opéra, s'il vous plaît. Excúseme, señora, la ópera, por favor. Entonces estamos preguntando. Estas son unas formas de cómo hacer esa pregunta, de buscar una dirección. Podemos decir, pardon, madame, je suis perdu. Comment est-ce que j'ai fait pour aller à l'arrêt de bus, a la parada del bus? ¿Cómo es que j'ai fait pour aller à l'aéroport? ¿Cómo yo hago para ir al aeropuerto? ¿Cómo es que j'ai fait pour aller a la gare, la estación del tren? ¿Cómo es que j'ai fait pour aller à le métro? ¿Cómo es que j'ai fait pour prendre le métro? Para tomar el metro. Entonces lo podemos utilizar para muchas cosas. Lo que estemos buscando. ¿Cómo es que j'ai fait pour trouver une adresse? ¿Cómo hago para encontrar esta dirección? La dirección. O podemos de esta forma más sencilla. Pardon, madame. Je cherche l'opéra. Vous savez où c'est? Pardon, madame. Je cherche l'opéra. Vous savez où c'est? Perdone, señora, yo busco la ópera. ¿Usted sabe dónde es? O más simple todavía. Excusez-moi, madame. Aquí es mademoiselle. Pardon, mademoiselle. Aquí, excusez-moi. Puede ser mademoiselle o monsieur, señor. Excusez-moi, madame. L'opéra, s'il vous plaît. Al decirle uno, l'opéra, s'il vous plaît, ellos saben o ella sabe que le estoy preguntando dónde queda la ópera. Es lo más simple. Excusez-moi, madame. L'opéra, s'il vous plaît. Y ya, muy sencillo. Son formas de cómo uno orientarse. Vamos. Son formas de decir. Podemos, por ejemplo, aquí, podemos decir, no decir yo estoy perdido, sino je suis pas, recuerden que el pas para negar, je suis pas quiere decir yo no soy. Yo no soy de aquí. Pardon, madame. Je suis pas d'ici. Je suis pas d'ici. Yo no soy de aquí. Entonces ellos saben, esta persona no es de aquí, no conoce. Je suis pas d'ici. ¿Cómo es que je fais pour aller à l'opéra? Esta es otra forma. No soy de aquí. Puede encontrarse con una persona igual a usted y él va a decir, moi non plus. O sea, yo tampoco soy de aquí. Moi non plus, je suis pas d'ici. Pero generalmente encontramos a alguien que sí conoce. Pardon, madame, je suis pas d'ici. ¿Cómo es que je fais pour aller à l'opéra? Pour aller à l'opéra. Perdón, señora, yo no soy de aquí. ¿Cómo es que yo hago para ir a la ópera? Y así. Bueno, vamos a continuar. Entonces, a partir de esto, debemos comprender unas indicaciones que no son claras. Indicaciones. O sea que debemos utilizarlas. Las indicaciones. Debemos que, aparte de utilizarlas, debemos comprenderlas. On doit comprendre. Des indicaciones. Las indicaciones. Desindicación. Plural. Comprendre des indications. Entonces debemos comprenderlas. ¿Ok? Por ejemplo, alguien va a decir a la persona que le estamos preguntando, esa persona debe comprender las indicaciones.
comprendre des indicaciones. La persona va a decir, ah, sí, yo conozco la ópera. Ah, oui, l'opéra. Ah, oui. Va a decir, ah, oui, l'opéra. Por ejemplo, la ópera. Ah, oui, l'opéra. L'opéra. Ah, oui, l'opéra. Il faut. Il faut es un verbo que se llama hacer falta. El verbo falloir. La A y la U. Il faut prendre. Recuerden que les dije al inicio unas palabras que debemos tener en cuenta para un vocabulario. Ah, oui, il faut prendre. Prendre, ¿qué es prendre? ¿Qué quiere decir prendre? ¿Qué quiere decir prendre? El verbo tomar, pero también tomar el bus, tomar el avión, tomar el tren. Il faut prendre le bus. Il faut prendre le bus. Il faut prendre le bus. Español. ¿Cómo? Español, ¿qué quiere decir? Ah, sí, la ópera. Il faut. Faut viene de un verbo falloir. Falloir. ¿Qué quiere decir el verbo falloir? Es el verbo hacer falta. Pero este hacer falta, pongan cuidado, este hacer falta no es de que tú me haces mucha falta, no. Que es necesario. Entonces el verbo hacer falta, porque el verbo de que tú me haces falta es este verbo. Manquer. El verbo de cuando alguien lo extraño y me hace mucha falta. Entonces yo digo, por ejemplo, mon amour, tu me manques. Mon amour, tu me manques. Tu me manques, mon amour. Mon amour, tu me manques. Entonces este verbo es el verbo de hacer falta, de lo... ¿Cómo se llama esto? Sí. Se me olvida en este momento cómo explicarlo. De un sentimiento. ¿De acuerdo? D'accord? D'un sentiment. D'un sentiment. D'un sentiment. Manquer. Tu me manques. Tu me manques. Tú me haces falta. Que es totalmente diferente al verbo falloir. Falloir. Est-ce que tu peux chercher ce verbe, s'il te plaît? Falloir. Je suis pas sûr si on écrit ici. Pero ¿de dónde viene esto? Il faut. O sea, va a hacer falta que usted haga tal cosa. Il faut, y cuando le dicen a uno, il va falloir, va a hacer falta que usted haga tal cosa. Il va falloir. ¿Ok? Entonces, il faut. ¿D'accord? Esto es muy importante para orientarnos. ¿Ve? Madame, est-ce que vous l'avez trouvé? Que, bon, excúseme, yo busco aquí en el diccionario. Tengo la duda con el verbo falloir. No quiero cometer errores y que luego falloir. ¿Ok? El verbo hacer falta. Falloir. ¿Cómo? No.
Oui. Falloir. ¿Sí? Que por eso es bueno buscar. Falloir es con doble L. Falloir. ¿Verdad? Falloir. El verbo falloir. Por eso les aconsejo mucho de que tengan un diccionario. Yo les he dicho aquí, muchas veces hasta los profesores dudan de una palabra y está el diccionario. Falloir. Le verbo falloir. Entonces, vuelvo y repito, es cuando decimos va a ser necesario o va a hacer falta. Entonces, que volviendo a esta frase, il faut, ¿de dónde viene esta palabra faut? De la conjugación de este verbo falloir. Falloir, para que sepan de dónde viene il faut. Il faut. Il faut prendre le bus. Va a hacer falta que tome el bus. ¿Ok? Va a hacer falta que tome el bus. El bus. ¿Ok? Y van a decir, bueno, la ópera es a 10 minutos. A 10 minutos. L'opéra. L'opéra. L'opéra, vous êtes. Vous êtes. Recuerden, ya estos verbos ustedes ya los conocen. Vous êtes, ¿qué quiere decir? Vous êtes. Bueno, estamos hablando de la ópera. Il faut prendre le bus. D'ici. D'ici quiere decir de aquí. D'ici. D'ici. Vous êtes environ A, N, B, rond. Environ. ¿Qué quiere decir environ? Este está más o menos. Environ del tiempo, porque va a hablar de tiempo. Vous êtes environ 10 minutes. 10 minutes de l'opéra. De l'opéra. De aquí, usted está a más o menos 10 minutos de la ópera. Environ. Environ. Environ quiere decir cuando uno no sabe, está seguro de que sean 10 minutos. Más o menos es 10 minutos. Environ. Environ. Pour dire la traducción, il faut prendre le bus. Il faut quiere decir hace falta. Hace falta tomar el bus. Il faut prendre le bus. D'ici, vous êtes à environ 10 minutes de l'opéra. Entonces, de aquí usted está a más o menos 10 minutos de la ópera. ¿D'accord? Entonces son formas de cómo orientarse. Y le va a decir, c'est le bus, c'est le bus 42. C'est le bus 42. Que tome el bus número 42. De esta forma llegará a la ópera. Puede ser la gare. ¿Ah? ¿Ok? Entonces esto es un vocabulario que necesitamos aprender, lo que le dije, comprendre des indications,
Tomamos, por ejemplo, este verbo prendre, tomar, aller, ir, quoi, à droite, à gauche, tout droit, ok, tout droit. Otra forma para decir cuando ya es para tomar una calle, por ejemplo. Pues para ir a la ópera también, por ejemplo, no importa dónde estemos tomando, que nos enseñen o que nos indiquen. Indiquer le chemin, que nos indiquen el camino. Podemos o nos pueden decir vous, de prendre, ¿cómo se dice prendre conjugado para usted o ustedes? Vous prenez. Vous prenez, usted toma. Rue quiere decir calle. Esta calle, la, rue, la. ¿Ok? Rue, la, esta calle. Ahora les di esta palabra. Devant, frente. Frente a usted. Frente. Devant vous, esta es una U. Devant vous. Y le van a decir a uno, vous allez, esto ya lo conocemos, el verbo ir. Por eso es tan importante unos verbos que yo les he enseñado, que son básicos, acuérdense, los 45 verbos básicos que luego solo los conjugamos en el presente y los voy a seguir enseñando. Pues si continuamos con las clases de francés, los voy a seguir enseñando en los otros tiempos. Entonces aquí dice, vous allez, tout droit, tout droit. Usted va todo derecho, vous allez tout droit. Vous allez tout droit. ¿Ok? Puis, que quiere decir después, puis, después, vous, y otra palabra que les indiqué ahora antes de empezarle a hacer la pregunta ¿dónde está la ópera? Après, vous tournez, que es girar. Tourner. Estamos de usted, nadie nos va a tutear en la calle, entonces nos van a hablar así. Puis, vous prenez rue, là, esta calle, devant vous, delante de usted, frente a usted. Vous allez tout droit, usted va todo derecho. Después, puis, vous tournez. Después, usted gira. Gira. Le va a decir a dónde va a girar. Usted, puis, vous tournez. Dans, que es el verbo dentro, dans la troisième rue, calle. Troisième rue, y le va a decir si a la derecha o a la izquierda. A gauche. Es necesario que ustedes se aprendan esto y que lo aprendan a la pronunciación para que si algún día le piden a alguien el favor de que los oriente, pues ya entenderán este vocabulario. Lo voy a pronunciar. Vous prenez rue là. Vous prenez rue là. Usted toma esta calle. Devant vous, que está frente a usted, te está indicando a la persona. Devant vous, frente a usted. Vous allez tout droit. Usted va todo derecho. Puis, después, vous tournez, usted gira, dans la troisième rue. En la tercera calle. Puis vous tournez dans la troisième rue à gauche. Que se va todo derecho
y que en la tercera calle usted gira a la izquierda. ¿Ok? Usted gira a la izquierda. Bueno. J'espère que vous avez compris tout ce que je viens de vous apprendre. Espero que hayan comprendido todo lo que todos ustedes vienen o yo vengo de enseñarles. Porque es muy importante. Yo digo siempre que es muy importante. Todo es muy importante. Todo es muy importante. Y hay algo muy también importante, valga la redundancia, cuando hacemos todas esas preguntas que nos indiquen el camino. ¿Y qué es lo que hacemos cuando no entendemos? ¿Qué es lo que preguntamos? ¿O qué le decimos a la persona cuando no entendemos algo? ¿Qué es? No es j'ai pas compris. Y si on n'est pas compris, si je comprends pas, qu'est-ce que je dis? Je ne comprends pas. Et si je comprends pas, qu'est-ce que je dis? Répétez. Si je comprends pas, je dois faire répéter. Si yo no comprendo, yo debo hacer que me repitan. Est-ce que vous pouvez répéter? S'il vous plaît. Répétez. Si je ne comprends, si je ne comprends, si je ne comprends pas, je dois faire. Son vocabularios, palabras que ya conocemos. Comprendre, comprendre. Je comprends, tu comprends, il comprend. ¿Ah? Todo eso lo vimos en estos días, los días pasados. El verbo comprender. De las palabras terminadas en D, E, E. Tu prends, je prends, je prends, je prends, así. Si je ne comprends pas, je dois faire. Esto es lo que tenemos que hacer. Repetir. Repetir. Si yo no comprendo, yo debo hacer repetir. Yo debo hacer repetir. ¿Ok? Como je dis à la personne. ¿Y qué es que lo que... ¿Cómo? Como je dis à la personne. Le vamos a decir, y dirán ustedes, ¿y cómo, hermano, cómo yo hago para que me vuelvan a repetir? ¿Qué les digo para que me repitan? Porque aquí ya me están preguntando, la alumna presencial, que hoy sí no está capando clase, está aquí. Entonces, capar clase en Colombia es que cuando alguien se va de la clase, hoy sí está presente. Entonces, ¿cómo le preguntamos a esa persona? Le vamos a decir de nuevo, excúseme. Excuse-moi. 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 Aquí. Excuse-moi. Mais, je n'ai pas. Excuse-moi, mais je n'ai pas. Excúseme, pero yo no. El pas para la negación. Je n'ai pas bien compris. Bien, yo no he comprendido bien. Je n'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris. Y ahí es donde le vamos a preguntar, ¿usted puede repetirme? ¿Cómo le vamos a preguntar? Usted, vous pouvez, el verbo poder, ya lo enseñé también. Pouvoir,
el verbo pouvoir. Est-ce que vous pouvez, répéter y siempre decir por favor. Est-ce que vous pourrez répéter, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris. Excusez-moi, mais je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Fácil. Le diremos perdón. Es muy incómodo cuando uno está perdido y nadie lo orienta, y menos cuando uno no entiende. Entonces uno pide que lo excusen, uno pide que lo perdonen. Pardon, excusez-moi, pardon, je prends la palabra tomar. Pardon, je prends esta calle o la otra. ¿Será? Y uno empieza a preguntar, pardon, je prends cette rue-là, yo tomo esta calle. Y empezamos a preguntar de todo. Devant, enfrente, et après, y después, bueno, todas estas cosas. Como aquí, por ejemplo. Yo tomo esta calle, por favor. Pardon, je prends cette rue-là. Je prends cette rue-là. Devant. Antes, la que está antes. Devant, ante él. Y le digo, et après, como yo no entiendo nada, le digo que me repita. Je prends cette rue-là. Devant. Et après, o sea, que le repita otra vez todo el proceso. Y después, y así, sucesivamente. Indiquer le chemin. Indiquer. ¿Ok? Entonces hace poco les dije, entonces para indicar el camino, nosotros tomamos, ¿cómo se dicen? Verbos de desplazamiento. Verbos de desplazamiento. Entonces todo esto debemos tenerlo en cuenta. Verbos, verbe de déplacement, también como tetalero, déplacement, verbo de déplacement, verbos de desplazamiento y expresiones, expresión de lieu. Entonces debemos tener en cuenta verbos de desplazamiento y desexpresión. Expresión, expresión de lieu. Expresiones de lugar. Para todo esto. Ahí es donde utilizamos el verbo aller, que es el verbo ir, utilizamos el verbo tomar, el verbo prendre, utilizamos el verbo tirar, tourner, verbo tourner, donde utilizamos el verbo continuer, donde utilizamos expresiones de lugar como quoi, que es un sitio, no me equivoco cuando escribo quoi, que es un sitio, utilizamos esta palabra devant, frente a usted, o vaya, hágase frente al Palacio de Justicia, devant le Palais de Justice, frente, devant
utilizamos tout droit, todo derecho. Tout droit, por ejemplo, utilizamos à gauche, utilizamos à droite, a la derecha, a la izquierda, a la derecha, etcétera, etcétera. Son verbos que uno utiliza y que se debe aprender para pedir que lo orienten. Por favor, pero si no sabemos estos verbos, ¿cómo yo voy a poner? Digo poner porque uno dice, je peux poser en cuestión, poser es poner algo, poser, o je peux demander en cuestión, pero normalmente uno dice, je peux te poser en cuestión. ¿Cómo vamos a hacer una pregunta si no conocemos estos verbos de base para pedir que nos orienten? Aquí, por ejemplo, estaba preguntando, ¿me puede repetir? Devant, frente, y después hay unos verbos de base. Aller, prendre, tourner, continuer, ir, tomar, girar, continuar. Sitios como coin, en coin, devant, tout droit, à gauche, à droite, tout en fond, se va todo derecho, tout en fond. ¿Dónde quedan los baños? Tout en fond, todo al fondo. Tout en fond, à gauche, al fondo, a la izquierda. Todas estas palabras debemos tener en cuenta para Quoi? Juan. ¿Qué? Traducción. ¿Qué quiere decir Juan? Juan es un punto. Perdón, yo les dije ahora que era, sí, un lugar, pero en este caso de orientación es un punto. On se trouve dans quel coin? ¿En qué punto nos encontramos? Coin, punto. ¿Ah? Vamos a ver estas expresiones de lugares. Expresiones de lugares como cuáles expresiones de... ¿Cómo? Sí, de lugares. Lieu, ya saben que la palabra lieu quiere decir lugar. Lugar. Expresiones. Expresión de lieu. Expresión de lugar. ¿Como cuáles expresiones? Por ejemplo, hace tiempo quería enseñarles esto. Derrière. No, está ya. Devant, que ya la vemos, expresiones. Devant, que es al frente. Devant, que es al frente. La expresión como derrière. Derrière. Detrás. Al frente. Derrière. Detrás. Queda detrás, vuelvo y digo, derrière à la gare. Detrás de la estación del tren. Derrière à l'aéroport. Derrière. ¿Ok? Otra, por ejemplo, otra expresión, en face de. En face de. En face de. Devant, delante. Porque ahora que pongo esta en face de, devant no es al frente, devant, bueno, corrijo, devant es delante, corrijo, no es al frente sino delante, devant. Alguien le dice, o yo pregunto, ¿dónde está tal cosa? Devant toi, delante de ti, devant toi.
Derrière toi, atrás de ti. Delante, detrás. Derrière. Derrière. Corrijo este devant. ¿Por qué me di cuenta? Porque aquí está esta otra expresión que dice en face de. Face quiere decir frente. En face de. Frente de. En face de. Entonces esa otra expresión. Otra expresión es al lado de. À côté. À côté. Miren, esta palabra tiene dos acentos diferentes. À côté de. À côté de. Al lado de. Podemos decir à côté droite, à côté droite. Pardon, à côté droite, à côté gauche. À côté de, al lado de. Al lado, à côté de. Al lado, no importa dónde sea al lado. À côté de. Al lado de. Esa expresión. Près. Près de. Después de. Près de. Después de. ¿Ok? Y esto también nos sirve para si alguien nos pregunta a nosotros, uno también ya los orientemos con esto. ¿Dónde queda la gare? Où est la gare? ¿Vous connaissez la gare? Excusez-moi, la gare. Devant le palais de justice. Pues le digo, devant, delante del Palacio de Justicia. O en face de. La gare queda en face de le palais de justice, al frente del Palacio de Justicia. ¿Ok? Entonces así podemos también orientar a alguien. Devant, derrière, en face de, à côté de, près de. También tenemos loin, loin, loin de. Loin, loin de. ¿Qué quiere decir? Lejos de. Loin, loin, loin de. ¿Ok? También à droite, a la derecha de. À droite. Para decir cerca. À droite de. A la derecha de. À gauche de. À droite de. A la derecha de. À gauche de. Por ejemplo. Loin. Otra. Jusqu'à. Jusqu'à también lo utilizamos para a ver, de, jusqu'à, à droite de, à gauche de, jusqu'à, ok. Aquí es con una A. Jusqu'à. Jusqu'à, que quiere decir hasta, que es una expresión que también debe utilizar hasta tal parque. Jusqu'à le parc, hasta el parque. Otra, o, quoi, ya le dije que quoi, punto. Au coin de, hasta el punto de. ¿Ok? Coin de. Otra. Sur, que quiere decir sobre. Sobre.
Y si encontramos este sur, ya con este apóstrofe, ¿cómo se llama este apóstrofe? Este acento, avec cet accent circonflexe, ya esta palabra sur con el acento circunflejo quiere decir de seguro. ¿Estás seguro? Oui, je suis sûr. Je suis sûr que tu es mon père. Yo estoy seguro que tú eres mi padre. Si alguien no quiere reconocer a un hijo, je suis sûr que tu es mon père. Ese seguro, oui, je suis sûr estoy seguro de tal cosa, con este acento circunflejo. Pero ya para decir sobre la calle tal, sobre la mesa. Le crayon est sur le dictionnaire. Le crayon est sur le dictionnaire. El lápiz está sobre el lapicero, es este sobre. Sur. Otra, ya para terminar nuestra clase de francés de este día. Esto hace tiempo yo lo quería enseñar. Su, ¿qué quiere decir? Que hay unas palabras muy parecidas que es arriba, debajo. Arriba, debajo. Entonces, vamos a mirar la diferencia entre su. La voy a buscar. Su, debajo, debajo, porque son muy parecidas. Su, a, encima. Su, su. Esta quiere decir debajo, debajo, debajo. Y encima, esta se pronuncia su. La otra es dessous. Encima, encima, encima. Esta es debajo y se pronuncia su, la O y la U. Su, la S no se pronuncia. ¿Ok? Y, ¿cómo? No. La voy a buscar aquí en el diccionario. Encima. Lo contrario a debajo. Debajo. ¿Sí? Útil el diccionario. Debajo, encima. Su, dessus. ¿Ok? Así. ¿Ok? ¿Escuchaste? Debajo, encima. A no ser que me falte aquí una letra. Debajo, encima. Debajo, encima. Su, dessus. 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 Pronuncia la doble S como una S. Dessus. Su, dessus. Debajo, encima. Bueno, y luego otra palabra, otra expresión, dans. 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 En. Dentro. Dans. 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 ¿Ok? Bueno. ¿Cómo? Hasta aquí nuestra clase de francés. Jusque-là, hasta aquí. Jusque-là, notre cours de français. Je suis désolé. Il est déjà passé 1h30. Et c'est tard ici, c'est 22h30. C'est l'heure de dormir. Au revoir, à la prochaine.